Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. En esta tarde, una vez más, los saludo con todo el corazón, esperando que en esta lección que hoy abordaremos, Samuel, un varón con valor de santidad, podamos todos nosotros encontrar un ejemplo que nos sirva para que, así como a lo largo de todo este tiempo hemos venido estudiando este cuaderno, mis hermanos, podamos concluir con estos ejemplos que hoy hemos encontrado a través de estas lecciones para nuestra vida espiritual. Hoy hemos de hablar de este varón que, como lo dice la Escritura, fue un hombre muy especial. Así que vamos a iniciar esta lección abordando, mis hermanos, esta temática que se nos presenta. Y pues, hermanos, vamos a abordarlo ocupando todo este material que hoy tenemos a nuestro alcance, que gracias a Dios por la labor que hacen nuestros hermanos nos permiten tener. Así que, mis hermanos, el tema de hoy es Samuel, un varón con valor de santidad. Y este es importante para nuestra vida porque en la lección vamos a ver que el objetivo que buscamos a través de esta misma es que podamos resaltar este valor que para la iglesia es importante, especialmente para la sociedad varonil, hermanos, que hoy tiene una responsabilidad muy especial para con toda la iglesia, en donde este valor, mis hermanos, es fundamental para todos nosotros los varones de Dios, para que podamos a través de esa armonía, hermanos, poder lograr la vivencia de las reglas divinas por medio de cuidar nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Y aquí ponemos un texto que es importante tomar en cuenta porque la santidad de la que hablamos, extrayéndola del ejemplo de Samuel, nosotros la tenemos que aterrizar en nuestra vida presente, ya que a nosotros como a él y como a todos los hombres del ayer, el Señor nos exige cultivar en nuestra vida esta situación de la santidad. Ahí en el libro de los Proverbios, en el capítulo 4, verso 23, el rey Salomón decía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Haciendo caso a las palabras de nuestro Señor Jesucristo también, cuando él decía que el hombre del buen tesoro saca buenas cosas. Y también, hermanos, la situación que maneja dentro de la reflexión el apóstol Santiago, cuando habla que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Si nosotros a través del conocimiento de Dios somos capaces de lograr una vida de santidad, hermanos, emulando la vida de Samuel, obviamente tendremos una oportunidad de darle continuidad a la grande labor que espera nuestro Dios hagamos en nuestro tiempo, mis hermanos. Vamos a entrar a la lectura bíblica. Esta está, hermanos, plasmada ya en el primer libro de Samuel, en el capítulo 12, versículo 1 al versículo 5. Yo quisiera que nosotros, hermanos, tomemos esta lectura. Yo aquí la parafraseo un poco, porque lo que extraigo de esta lectura es lo que el mismo Samuel decía. Decía que ya era viejo cuando llegó ese momento y de alguna manera reconocía que el tiempo había pasado. Pero algo que él resalta es que había andado delante del pueblo desde su mocedad hasta ese día. Me detengo aquí un poco porque aunque él lo menciona desde su mocedad, nosotros tenemos que recordar que la vida de Samuel fue consagrada a Dios desde su propio nacimiento, porque su madre, que tanto anhelaba tener un hijo, hizo el compromiso con Dios de consagrarlo si se lo concedía. Y cuando esto se dio, Ana cumplió con ello. Y es verdad que Samuel dice desde su mocedad, porque él habla de la parte donde ya el juicio, hermanos, está presente en los hombres, pero él desde niño aprendió, hermanos, servirle a Dios. Así que él decía desde mi mocedad hasta este día, y pone hermanos, un cuestionamiento o una reflexión al pueblo, porque él menciona algo importante. Dice, atestiguó contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, y preguntaba si había alguien que pudiera, hermanos, señalar
si su vida en algún momento había estado, hermanos, envuelta en algún problema de cohecho, por lo cual él tuviera que ser señalado. Y entonces vuelve a poner como testigo a Dios, y recordemos que, hermanos, delante de Dios nuestras palabras tienen que ser, hermanos, verdaderamente bien clarificadas, y él ponía como testigo a Dios de que él no había tenido en su vida una cosa semejante, una cosa reprochable, algo que se le señalara, y el pueblo lo reconoció diciendo, en realidad es como tú lo estás diciendo. La vida de Samuel, verdaderamente nosotros en este tiempo, hermanos, en esta lectura, la tenemos que aprovechar para poder hacer ver a todos en el contexto de la sociedad varonil que tenemos una responsabilidad muy especial de mostrarnos al mundo como esa cabeza de la que habla el apóstol Pablo cuando, al comparar a la iglesia, hermanos, con esa esposa, dice que Cristo es cabeza de la iglesia, así como el hombre es cabeza de la mujer, y la cabeza le da la salud al cuerpo. Hoy que hablamos de santidad y tomando el ejemplo de Samuel, la sociedad varonil, hermanos, a través de esta lección tiene que reflexionar sobre este aspecto importante, para que, trabajando por, hermanos, hacer lo que hizo Samuel, nosotros también vengamos a alcanzar buen testimonio, no solamente delante de los hombres, que al final es algo secundario, sino delante de Dios primordialmente, que es el propósito de esta lección, en donde todos mis hermanos que participen, tenemos que entender la responsabilidad que tenemos de llevar, hermanos, una vida realmente dirigida por esa enseñanza de nuestro Padre Celestial. El texto de memoria o el versículo para reflexionar está en la segunda carta de los Corintios, capítulo número 7, versículo número 1. Y aquí, hermanos, es importante que todos nosotros repasemos esto. Dice, ya que estamos hablando de que somos personas que tienen derecho a una promesa por el conocimiento que ha llegado a nuestras vidas, se nos invita a limpiarnos tanto en lo físico como en lo espiritual, y que nos perfeccionemos, hermanos, a través de la santificación en el temor de Dios. Recordando las palabras que menciona Job, hermanos, que el temor de Dios es el apartarse del mal, hermanos, y a la par se compara y se equipara la inteligencia. Los hijos de Dios, los varones de Dios, los hombres de la iglesia, tenemos una responsabilidad muy grande de, hermanos, lograr que a través de nuestras acciones podamos verdaderamente convertirnos en un ejemplo de todos. Y tenemos que aprovechar este texto tan hermoso para hacernos reflexionar a todos de qué es lo que nos hace falta en este tiempo para poder quitar de nuestra vida. Hay otro texto que podemos ocupar, que está en la segunda también de los Corintios, capítulo 4, verso 1, que quitemos los escondrijos de vergüenza, mis hermanos, las cosas que no nos permiten poder, hermanos, participar de manera decidida dentro del quehacer de la iglesia, dentro de la vida espiritual de la iglesia, dentro de la vida ministerial de la iglesia, y en todos los ámbitos, para poder darle mayor fuerza a la obra de Dios, porque con la responsabilidad que tenemos como cabeza, hermanos, en nuestros hogares, como parte de este trabajo puesto en la tierra por parte de nuestro Dios, hermanos, con una decisión bien de, hermanos, establecida, obedeciendo a Dios, santificándonos a través de la enseñanza divina, seguramente podemos, hermanos, contribuir de manera muy decidida a que la obra de Dios se engrandezca día tras día. Bueno, entramos al material explicativo. Vamos a ocupar, hermanos, una reflexión allí en casa o en la lección con mis hermanos. Podrán leer de manera, hermanos, total y literal la lectura bíblica, pero estamos haciendo un extracto para que nos sea más fácil la comprensión. Kodesh es una palabra hebrea que hace referencia a la santidad, y la proyectamos a Samuel.
Samuel la tenía, claro que sí, hermanos. Desde el momento en que fue consagrado a Dios por medio de su madre, cuando lo deja, hermanos, bajo la tutela de Elí, hermanos, aquel niño creció en el conocimiento de Dios. Y a través de esta reflexión, nosotros también tenemos que recapacitar que la santidad, hermanos, es una parte importante de la sociedad varonil, hermanos. La santidad, ¿por qué? Porque siendo cabeza del hogar y llevando en nuestra vida ese ejemplo de santidad que tiene Dios y que quiere proyectar en nosotros a través de su palabra, hermanos, nosotros podemos trascender hacia nuestra propia familia para que la obra de Dios no venga a menos, sino por el contrario, que pueda crecer. Aquí en esta parte también se habla de la santidad como un valor, algo, hermanos, una cualidad propia de los hijos de Dios. El apóstol Pablo decía, hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Y esto solo se logra cuando nosotros primero escuchamos, y esto es importante, hermanos, para decirle a todos mis hermanos que la participación presencial en la vida de la iglesia del varón es importante, hermanos, ¿sí? Y esto es importante porque la fe, dice el apóstol Pablo, Romanos 10:17, viene por el oír. Entonces, si la santidad se necesita, hermanos, como parte de la voluntad del Padre, nosotros tenemos que entender que para empezar tenemos que escuchar. Después, hermanos, el mismo Pablo en la segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo 10, dice que llevemos a cabo el hecho para que así como estuvimos prontos a escuchar, a querer, ahora lo llevemos al plano de las acciones. Y es aquí donde la santidad, hermanos, se convierte ya en un verdadero valor porque lo que conozco lo practico y entonces ya es un valor, ya no es solamente conocimiento. Y este valor, hermanos, el Todopoderoso lo describe, que, hermanos, de él proviene la santidad. Santiago lo dice, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y siendo Dios santo, pues obviamente lo que él pretende para que nosotros nos reencontremos con él en el futuro es que llevemos una vida de santidad, al igual que Samuel, que desde que nació fue consagrado a Dios por su madre Ana, y este acto demostró, hermanos, que la santidad acompañó a Samuel desde su nacimiento. Probablemente algunos durante esta lección y en esta reflexión que estamos haciendo lleguen a comentar, pero es que yo no nací en la iglesia. No, hermanos, es que el nacimiento comienza en nuestra vida cuando conocemos de Dios. Los que nacieron en la iglesia tienen una ventaja en el sentido desde niños haber escuchado, pero el que es converso tampoco está exento de poderlo alcanzar, porque dice el apóstol Pablo a través de sus palabras allá en la carta a los Corintios, que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La vida del hombre encuentra una novedad a partir del momento en que nosotros, conociendo de Dios, hermanos, nos disponemos a convertir nuestra vida a la voluntad del Padre. Y el ejemplo de Samuel, de esa santidad, hermanos, la podemos llevar nosotros, ¿verdad? Santidad no quiere decir estar, hermanos, en un nicho, inamovibles en un pedestal, sino, hermanos, llevando una vida ejemplar que con nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, edifiquemos a nuestra familia, edifiquemos a la iglesia, edifiquemos a los que llegan a la iglesia, que seamos parte del quehacer de la iglesia con todo este cúmulo de bendición que Dios nos da y podamos nosotros también, como en este caso de Samuel, convertirnos en un ejemplo de los demás. Allá en el primer libro de Samuel, dice, mas Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve, sea presentado delante de Jehová y se quede allá por siempre. Esta decisión la volvió realidad y Samuel se convirtió en uno de los más grandes varones que ha tenido el pueblo de Dios. Al ser destetado, su madre lo deja con Elí, ese sumo sacerdote. Ahí comienza, hermanos, su ministerio y él, hermanos, estando bajo la tutela de Elí,
en algún momento Dios lo llama, se manifiesta con él, hermanos, y lo lleva a ese proceso de la santidad, hermanos, porque su dedicación, primero por parte de su madre, trascendió en su vida y él le dio continuidad cuando el juicio y la razón estuvieron presentes en su vida. Hermanos, allá en la carta, en el libro de los Proverbios, Salomón dice que si nosotros cumplimos con los mandamientos del Padre, hallaremos gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Hablando de ministerio, no solamente hablamos de aquellos que se paran al frente en el atril, en el púlpito. El ministerio es el compartir la palabra. Y en este tiempo, todos, absolutamente todos, tenemos el deber de hacerlo para que de esta manera podamos hacer que la obra de Dios se engrandezca. Y si nuestra vida está, hermanos, conectada de manera especial con el propósito de Dios de nuestra santidad, seguramente lo que hagamos será, hermanos, engrandecer la obra de nuestro Dios. Hermanos, Samuel, como otros grandes hombres del ayer, gozaron de la presencia de Dios, de la manifestación de Dios en sus vidas, precisamente por lo que hicieron, por su santidad, por su dedicación, y que se convierten en un ejemplo para nuestro tiempo, donde servirle a Dios nos demuestra que Dios puede estar a nuestro lado, siempre sosteniéndonos con su diestra poderosa. Aarón, Moisés, como dice Salmo 99:6, que eran sus sacerdotes, hermanos, cuando invocaban al Señor, el Señor les respondía. Samuel también, hermanos, gozaron de siempre la respuesta divina. En el tiempo presente, hermanos, nosotros no tenemos la misma forma en que ellos recibieron las respuestas de Dios, pero Dios sigue manifestando en nuestro tiempo su amor hacia nosotros si nosotros obedecemos. Dice la Escritura, bienaventurado el varón de quien Jehová es su Dios. Y allá en el Salmo 91, David dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando clamemos a Dios, cuando invoquemos su nombre, cuando imploremos sus favores, seguramente la respuesta de nuestro Dios vendrá a nuestras vidas, derivado de ese, hermanos, de ese trabajo que hagamos en pro de hacer de nuestra vida una vida ejemplar, una vida de santidad, una vida con valor, mis hermanos. Samuel dedicó su vida al servicio de Dios, predicó con el ejemplo desde su juventud. Como dice aquí el material, la santidad de su vida trascendió su fama entre el pueblo por su fidelidad. Y no es que busquemos gloria de los hombres, Samuel tampoco la buscaba, pero cuando el hombre, hermanos, se dedica a Dios y pone en práctica sus mandamientos, hermanos, la respuesta que recibe no solamente, hermanos, es las bendiciones de Dios, sino además que nos convertimos, como dijo Pablo, en letras conocidas, en cartas conocidas del mundo, que al ver nuestro proceder, seguramente si estamos viviendo este proceso de santidad, estamos amoldando nuestra vida, nuestras palabras, nuestros pensamientos a la enseñanza de Dios, daremos testimonio de la grandeza de Dios en nuestras vidas. Y hermanos, además nos deja ejemplos de cómo varones de virtud debemos de proceder para hallar gracia delante de Dios. No es un impedimento, mis hermanos, no es un problema. El detalle es el querer, porque así como lo mencioné hace un momento, en la segunda a los Corintios 8:10, el apóstol Pablo dice que así como tuvimos el deseo, llevemos a cabo el hecho, para que de esta forma, hermanos, el mundo se dé cuenta que la palabra de Dios es transformadora, que la palabra de Dios nos conduce por sendas de bien, que la palabra de Dios hace de nosotros personas ejemplares, que la palabra de Dios, hermanos, transforma vidas y las vuelve provechosas, y esto a los varones en la iglesia nos es mandatorio para que, siendo hermanos, como dice el apóstol Pablo, cabezas dentro del quehacer de las familias de la iglesia, podamos, hermanos, promover el bienestar espiritual, físico y en todos los sentidos,
de los hijos de Dios. Hermanos, tenemos que reflexionar con ello y tenemos que trabajar por ello. Ahora bien, se nos ponen recursos para profundizar y aquí tenemos que, hermanos, resaltar mucho estos ejemplos de conducta que los varones debemos de tomar en la iglesia. Son, hermanos, 4 de ellos: estar ahí, ser inclusivo, ser servidor y ser visibles. Estar ahí porque, hermanos, la presencia es mandatoria. Por eso lo hecho de buscar la fe, ¿sí? Porque la fe no se puede, hermanos, obtener ausentes. Hay que estar presentes, ¿sí? Y estando presentes, nos daremos cuenta de las necesidades y de lo que la iglesia, hermanos, requiere para que con nuestra participación se pueda, hermanos, llevar a cabo. Ser inclusivos, hermanos, es participar en la integración de todos los demás. Este punto es importante porque los que a veces nos excluimos somos nosotros. No, hermanos, hay que incluirnos e incluir y aceptar a todos los demás, ricos y pobres, grandes y chicos, jóvenes y viejos, hermanos morenos y güeros, letrados, indoctos. Todos, hermanos, somos parte de este cuerpo y tenemos que aceptarnos los unos a los otros para que este ejemplo de conducta siempre permita que nos veamos como ese cuerpo. No es más el que más tiene, no es menos el que menos sabe, no es más el que más puede. Todos tenemos un valor y en el ejemplo que plantea Pablo cuando habla del cuerpo con todos sus miembros, dice que incluso los que a veces estimamos ser más viles son a los que vestimos de más gloria. Hermanos, hay que aceptarnos los unos a los otros, juntarnos, trabajar de manera conjunta. Ser servidor, hermanos, hay algo que hace falta muchas de las ocasiones en la vida y aquí tenemos que aprovecharlo, porque pensamos que solo los que cantan y solo los que predican son los únicos que tienen dones. No, hermanos, en la iglesia todos tenemos dones y recuerden la parábola misma de los dones. Algunos más, otros menos, pero nadie está exento de tener un don. Hay que ponerlo en práctica. Hermanos, hay que ponerlo en favor para que el bienestar de la iglesia se pueda complementar y con nuestra participación, hermanos, podamos sumar esfuerzos y lograr, hermanos, el propósito que se busca. Y ser visible, hermanos. Hermanos, a veces nos escondemos detrás de la banca, a veces nos escondemos detrás del silencio, a veces nos escondemos detrás de la Biblia y, hermanos, no queremos ser percibidos, pero es que, hermanos, si hablamos de ejemplo, no puede ser, hermanos, escondiéndonos como nos van a visualizar los demás. Por eso dice la Escritura, pero sé ejemplo de los fieles. Esa ejemplaridad solo se alcanza siendo visibles y, hermanos, no le tengamos miedo a la exposición, porque al final de eso se trata. Dijo Jesucristo, una lámpara no se pone debajo del almud, sino que se pone encima para que alumbre, para que proyecte luz, y el Señor dice que nosotros somos la luz del mundo. Así que, hermanos, en esta lección tenemos que trabajar por dedicar nuestra vida a Dios. Debemos de aplicar en nuestra vida los mandamientos de Dios, transformar estas prácticas en ejemplos que permitan cultivar la santidad no solamente de nosotros mismos, sino también de los que nos rodean y de los que nos vean. Y, hermanos, a través de la oración, hermanos, la comunión con Dios y con el cumplimiento de su palabra, habremos de llegar a la santidad en nuestro tiempo. Claro que es posible, sí lo es. Todo depende de que nosotros querramos, porque, hermanos, vuelvo a repetir, el querer hacer es lo que habrá de determinar la diferencia, como lo dice también la Escritura. Uno le dijo, voy a hacerlo y no lo hizo, y otro se negó, pero después lo cumplió. ¿Quién se justifica? El que hace. Dice la Escritura, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, olvidándonos de lo que, hermanos, hemos recibido de Dios. No podemos esconderlo como el de la parábola de los dones. No podemos escondernos. Hay que brillar para que el mundo nos vea y para que con el trabajo que hagamos de santidad de nuestras vidas podamos mostrarle al mundo que servirle a Dios se puede, como lo hizo Samuel. Hermanos,
Pablo en la primera a Timoteo, capítulo 4, verso 12, habla de ejemplos. Y los ejemplos, hermanos, que se pone son en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Ahí en casita, hermanos, instemos cómo lo entendemos, cómo cada uno de estos ejemplos lo entiendo yo, y esto se lo tenemos que plantear. Hay que ayudar a nuestros hermanos a reflexionar y cómo lo aplicaría cada uno. Este es un análisis muy importante, porque si nosotros no sabemos dónde estamos parados, no sabemos a dónde vamos. Y esta reflexión sirve para poder entender cómo la santidad de nuestro tiempo se puede alcanzar a través de estos 6 ejemplos que en nuestra vida debemos de practicar. Hagamos el ejercicio y nos vamos a dar cuenta de lo que nos hace falta para lograr alcanzar este propósito que Dios nos plantea en el ejemplo de la vida de Samuel. Y bueno, también al final, hermanos, la responsabilidad que tenemos nos lleva a que nos pongamos a pensar, ¿qué es lo que a mí me hace falta? Es claro que todos estamos en un proceso, hermanos, de crecimiento espiritual, algunos más, otros menos, porque esto es así. La medida es como en los que trabajan en el campo, unos entraron en la vela de la mañana, otros al mediodía, otros a la tarde y otros cuando ya prácticamente se estaba concluyendo la jornada, y por eso las diferentes etapas en cada uno. Pero sin embargo, cada uno tenemos algo que hacer. De esa reflexión de esos 6 ejemplos, yo los invito a que todos en casa, hermanos, nos pongamos a ver de estos 6, cómo lo entiendo y cómo lo aplicaría. Ahora, de esos 6, ¿cuáles a mí son los que me hacen más falta o los que tengo menos desarrollados? Y ahora, ¿cómo los voy a empezar a trabajar? Ahí es donde comienza a transformarse, hermanos, el quehacer de nuestra vida en este tiempo, para que seamos ejemplo de santidad, como en el caso de Samuel, que fue un varón, hermanos, con ese valor, con el valor de la santidad, y que a hoy nos sirve a nosotros como ejemplo de vida, para que podamos de esta manera lograr y alcanzar el reconocimiento primeramente de Dios y después de los hombres. Hermanos, la sociedad varonil en la iglesia es un ejemplo y debe de ser un ejemplo de santidad. Que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.